Pero hay que ponerse... Pico dormir. Mira, vamos... Retirarse a sus refugios y se mueren allí. Ahí va. Tengo que hacerlo a escondidas porque te da envidia. Mucha. Se supone que tienes el plato preparado. ¡Mira Estaba qué apagando mierda, el qué fuego. truño! Esa uña no te la muerdes, esa uña no te la podas, cariño. No. Soñadores, hemos encontrado un método ancestral que hemos titulado... Hola, abejita. Ven, chiquitín. Caracoles en la huerta, ¡no! Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenos días, queridos soñadores. Este sombrerín hecho con una camiseta, Con mi ex uniforme. Habla con propiedad, por favor. ¿vale? Y un gancho articulable, que no sé de dónde habrá salido esto. Se lo robé hace mucho tiempo a mi madre, que tenía ella ahí puesto una linterna. Y entonces esto se pone aquí en la cámara, pónselo. Y ya no le da el sol. No. Muy buenas, soñadores. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y a un nuevo proyecto. Proyecto que aún no os vamos a explicar en demasía. Son hasta el secretos. momento que llegue el momento. Hasta el momento en que llegue el momento, no sabréis en qué momento nos hallamos del momento. Lo que sí que sabemos es por dónde vamos a empezar. Y es lo que os vamos a explicar. Tenemos que quitar la tierra que hay en este segundo bancal. Para eso hay que desmontar la chirindanga que tenemos aquí, es decir, los árboles. El jardín de las delicias. Quitar la tierra, quitar esto, para poder sacar la tierra de ahí hacia abajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y luego quitar todo, porque ahí tenemos los tubos que usamos en su día para la hormigonera. Ese depósito habrá que moverlo, que ahí tendrán que ayudarnos, porque pesa bastante. No pesa tanto, eso, lo que pasa es que es muy voluminoso. Pues lo empujamos para abajo, ¡bumba! O sea, yo había pensado subirlo para arriba, porque si no luego hay que subirlo. Pues ¿Otra vez? hay que subirlo Entonces, bastante, ¿eh? Ya. Se quedará con inclinación, bueno, se puede calzar. Ya, y arriba igual se puede volar, ¿no? Lo estudiaremos, sí, también. Vale. Lo más seguro va a ser que lo empujemos, lo bajemos y cuando haya que subirlo, pues pedir refuerzos. Hay que acondicionar todo esto para lo que queremos hacer. Y ya lo veréis más adelante, soñadores. De momento vais a ver cómo desmontamos. Lo que me van a hacer es una mansión gatuna, porque estoy harta de compartir con tanto perro. Te voy a sacar un ojo, joder, que no me cojas. Bueno, con un modesto precio podéis acceder a todos los vídeos que tenemos en nuestro canal de miembros. Y ahí explicamos con más detalle qué es lo que queremos hacer. Y si no, pues os tendréis que esperar las 10 semanas que tardemos en hacerlo. 10 no. Pero igual 10 vídeos sí, Sí. que son 5 semanas. Vamos a ver qué tardamos. Lo vais a ir viendo de todas maneras, soñadores. Sí, poquito a poco, pero lo iréis viendo. Venga. Vamos, venga. A ponernos en marcha, es A que claro, sin desmontar. desayunar. Uf. Pues vamos a desayunar No, primero, no. porque si vamos a estar sufriendo... Pero hay Yo te que- voy a confesar una cosa, te has ido con los perros y yo me he hecho un café. ¿Y ahí? ¿Y qué pasa? ¿Que tienes que pedir perdón ahora, confesarte? No, tengo que hacerlo a confesado? escondidas porque te da envidia. Mucha. Y claro, Erika le echa azúcar, entonces rompe el ayuno. Yo no le echo azúcar, entonces no rompo el ayuno. Pero sí que es cierto que ya ese café me incita como para a ingerir alimentos. Vamos a desayunar. No, vamos a aguantar un poco. Son las 8:30, vamos a hacer ayuno hasta dentro de una hora, lo que sea. Así todos los días, soñadores, sufriendo, sin comer. Venga, vamos. No sé qué hace esa criatura ahí. 3 huevos, 2 de ellos están un poco sucios. Vamos a poner algo de hierba, cariño, en esa esquina que les gusta poner ahí. 3 huevitos. No hacía falta tanta. Son unas brujas, de mucho cuidado. Vale. Toma. La esquina aquella, ¿no? Échalo, pero ahí ellos ya lo acomodarán. ¿Dónde le pongo? Yo cojo. Sí, la plancha. Aquí, donde las mallas. Sí. De hecho, vamos a juntar un poco las mallas. Vale, pues entonces... Mirad, soñadores, ¿qué le ha pasado a las petunias? No puede ser... No queda nada, o sea, las ramas están verdes aún, pero... Y yo no sé quién ha hecho eso. ¿No le han dado caña también al romero? El romero ¿Y es al, este. al romero y al tomillo? No, yo creo que está bien.
Y las caléndulas no están nada a gusto. Debe ser que este suelo tan arcilloso no les gusta. Ahora las escabiosas Escabiosa. están a gustito. Y mirad, aquí tenemos la cicuta. Malévola. Y vamos a meter todos esos tubos de cuando echamos el encofrado. Deja las cacas de las gallinas. Tenemos todo limpísimo con el comecacas. Bueno, vamos a meter todos estos tubos detrás de la caravana, que es el rincón de los secretos. Tenemos un desastre ahí montado. Desastre, no se puede grabar. ¿Y por qué no sacas la mesa esa que se rompió? Sácala y la quemamos o algo. Vale. Y luego tenemos un montón de piedras de cuando hicimos lo de la parte de la carretera, pues hemos ido tirando piedras para... Y el bidón ese que no sé qué vamos a hacer con él. Pues sácale. Hola, abejita. Ven, ven, chiquitina. Venga, vamos a currar. Nos está dando una pereza. Una pereza horrorosa, nos O tenemos sea- que poner a picar ahí, Y solamente pensar pico es pico pereza. pero hay que ponerse. Pico dormir. Mira, vamos a hacer una cosa, Pico no quiero. nos vamos a poner un ratito, hora y media. Después nos vamos a bajar al bar del pueblo a echarnos un café. No, habrá que ducharse, ¿no? Son las 11. Joder, con el ducharse. Hombre, si vas a socializar, no vas a ir con toda la sudada, cariño. A lo mejor te tienes que duchar tú solo, ¿eh? Hora y media o así de ¿Se picoteo. De picoteo de picachón. Y luego nos Vale. bajamos al otro picoteo, al social. Sí. Que habrá que ponerse, ¿no? Sí, venga, vamos. Pepito croquetito. ¿Y copito? Copito gordito. Copito croquetón. Tesita hiperactivita. Sí. Ericus retrabadora. Ericavadora. Ericavadora. Soñadores, hemos encontrado un método ancestral que hemos titulado Pepe Terrón y Terroso. el método del Pepe Terrón y Terroso. ¿Por qué? Pues Eso. ahora lo vais a entender. Igual en el Thailand La- no se aprecia. No, pero la cuestión es la siguiente. Vamos a colocar la cámara correctamente para que veáis hasta dónde llegan nuestras facultades intelectuales. Con todos ustedes, Pepe Terrón y Terroso. Lo voy a explicar. Colocamos la tierra como si fuera una pizza en la bandeja del horno. Y ahora lanzamos el Pepe Terrón y Terroso al Ornivorus carretillus. La verdad que está siendo mucho más sencillo que si lo hiciéramos con el pico. Sí. Tengo que tirar yo con esta, porque Ana pesa tan poquito que se le está echando un tipín que no veas, la tía, No lo bajo. y no baja la chisma. Tengo que ir yo con mis 75 kilos a bajarlo. Es que está Copito comiendo mierda de gallina. Copito, deja eso, Eso échate por allá. Son proteínas. Esta última palabra ha sido para enseñaros que vamos a ir parando porque... No, otro carretillo, ¿no? Joder, Venga, no te pica. venga, otro carretillo. O que lo dejamos para luego. Lo dejamos para luego. Venga, vale. Y ahora nos vamos a duchar y vamos a pasar a otro tipo de picoteo. Ah, sí.
No me acuerdo dónde lo vi o lo explicaste tú. Explícalo tú, que eres la señora del tiempo. Explica por qué razón cada vez en España vamos a tener más aire. Bueno, pues muy sencillo, porque se están calentando los mares. El hecho de que el agua esté más caliente va a hacer que aquí, cuando se formen tormentas gordas, por ejemplo en este caso en el océano Atlántico, cuando entran por Galicia, que ya cuando llegan a la zona de Galicia pierden fuerza, pero si está el agua muy caliente no van a perder fuerza, entonces nos entrarán con más fuerza todas esas borrascas y tendremos vientos huracanados. Sí. Y ya hemos llegado aquí en esta zona a 120 kilómetros por hora aproximadamente, en esta zona nuestra, sí, un poco más arriba hemos hecho más. Aquí se ha volado palés, ha volado ladrillos, ha volado y son solo 120, o sea que imaginaros. Entonces todo lo que hagamos tiene que estar muy bien hecho para que dentro de 8 años no tengamos que modificarlo porque están subiendo los vientos. O no acabe allí, en Albacete, Claro. el invernadero. Sea como sea, tenemos que comer un cacho ahí. Así que los que estabais pensando que íbamos a poner aquí el gallinero, os habéis equivocado. Esto que estamos haciendo es la antesala a lo siguiente que viene después, que no lo podemos decir, y esa es la gran sorpresa que vendrá dentro de un mes más o menos. Y es que la gran claro, sorpresa. a mí me han salido 3 tomates en la huerta y yo ya me he emocionado ¿Cómo y están? ahora quiero que sean todo. Vamos a verlo. Y también aparte tenemos a un limonero superviviente. Mira, está brotando por ahí abajo. Veremos qué hacemos. Hace falta que venga una semana de mucho calor para con mucho mimo cortarle esta parte de aquí. Yo creo que está bien curado por dentro, ¿eh? Y bueno, a ver si le podemos hacer alguna otra rama de formación de eso que está brotando ahí. Que obviamente no va a ser este año, sería el año que viene. Otro y otro. O levanto la malla y que pasen por debajo. Esa podría ser otra opción. Ay, que me caigo. Sí, pero si esto está enterrado. Da igual, lo saco como sea. Y entonces estas habrá que pasarlas por abajo, ¿no? Dame ramitas. Ven, chiquitina, ven. Pon, Me estoy ortigando ponte como eso mogollón. ahí, ponte eso ahí. Mirad, qué contenta estoy. Mirad. Posiblemente solo comamos 6 tomates. ¿Cómo 6? Pero si aquí ya hay 6, más otros 2, 4, otros 6, ya hay 12 tomates ¿Quién aquí. sabe las cosas que pueden llegar a pasar? Cariño, le estás gafando. Aquí están saliendo flores. Mira, aquí está saliendo otro. Qué poca confianza. Me encanta. El olor. Me encanta el olor. No lo voy a oler mucho porque está sulfatado y me voy a comer el cobre. Ah. Una de las cosas que más me gusta es el olor a la planta del tomate. Es un olor que me encanta. La albahaca, ya hemos comido algún día albahaca. Lo que pasa es que le ha caído, la albahaca no la sulfato, pero... Pues es que porque le haya caído algo de sulfato no esté a gusto. ¿La albahaca? Sí. Pues no lo sé. No le viene mal al tomate. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, ma! ¡Ay! Y me dice esta que solo vamos a comer 6. Venga, hombre, ¿de qué vas? Es por chincharte un poco. No sé yo. Hazlo también, que yo con la uña no puedo hacer. Eso es. No tienes uñas porque te las muerdes. Ay, Ya lo... Vale. me las puedo con los dientes. Mirar, allá que va, no se me ha caído. Esa uña no te la muerdes, esa uña no te la podas, cariño. No, ¿cómo me la voy a podar si me duele? No se te creo de cara, repito. Vuelves a poner el dedo ahí, entre la piedra y la maceta, ¿vale? Nos vamos a enfriar y hay que ducharse, señora. Me está dando una pereza. ¡Mira más! ¡Mira! Sí, ya estoy mirando. Que no estás mirando, mentirosa. Ahí. Queridos soñadores, ¡Perrito! ¡La fiesta del perrito! ¡Vamos, Pepe! bueno, está cayendo una tronada, está Venga. lloviendo, tenemos al perro neurótico, yo no sé si no se va a infartar. No, estaba más tranquilo. ¡Vamos, Pepito! ¡Corre la fiesta! No sabemos qué hacer ya con él, porque está pasándolo cada vez peor con Eres los... retrasada mental. Es que ya no sabemos si es mejor que esté fuera, que esté dentro. Dentro lo pasa fatal. Y encima se va a hacer daño. Fuera lo lleva algo mejor, lo Sí, lleva algo mejor. porque está en movimiento. Estamos paseando de allá para acá todo el rato. Mami, estás muy loca con Venga, vamos. Venga, Pepito. la fiesta de los truenos. ¡Vamos! La cosa es que eso que tenemos ahí va a haber que dejarlo.
Y seguramente habrá que dejarlo un par de días, porque mañana dan agua también. Ahí se ha quedado la pala clavada, con el carretillo con tierra. ¿Qué hay dentro del Mi carretillo? sombridín. ¿Se ha quedado sombridín dentro del carretillo? Sombridín se está mojando. Hola, soñadores, vamos a tomar un café y ver si podemos hacer algo con el ordenador, porque tampoco tenemos cobertura. ¿Y la fiesta? Ah, también, Mañana. sí. Sabes que no tenemos cobertura ya, ¿no? Ya. Y En fin, Serafín. nuestro vídeo, pues no vamos a poder estar. Ah, es verdad, y no hemos avisado. Mamá. Pues lo pienso ver, aunque sea no online. A las 9 me pondré ahí con los soñadores. Hemos claudicado. Pero, mirar, es respetuoso con las abejas, con los perros, con los gatos, con los erizos. Hemos claudicado. Lo que hacen es los limacos retirarse a sus refugios y se mueren allí. Ahí va, pobrecitos. Ya, a mí también me dan pena, ¿vale? Pero como te pongas así, no comes nada. Porque ¿tú qué te crees que pasa con los tomates en ecológico y con todas las coles en ecológico? ¿Qué crees que hacen con la oruga de la col? Claro. Correcto así, incorrecto asao. Ah, mira. ¿Qué? Modo de empleo. Incorrecto montones. Lo correcto es esparcirlo por todos los lados. Plazo de seguridad 0 días. Eso voy a hacer. Hala, Vale. me voy. Happy, 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 feeling so happy. Happy, happy, happy. Muy buenas, soñadores. El otro día estábamos por ahí dando una vuelta y vimos una sartén. Bueno, vimos que había sartenes de acero inoxidable. Nos calentamos y compramos una. ¿Por qué? Porque hemos escuchado ya varias veces que las sartenes normales de teflón, pues al final comes un poco de teflón. No es que seamos unas obsesas, pero en la medida que podemos, pues todo lo que podamos evitar, al final nos gusta cuidarnos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque luego hay que subir leña a Gaia. Gaia, no hagas ruido, cariño. Si haces ruido, ven aquí, ven. Participa. Sé un principio activo de la presentación de la sartén. Ven. Nos queremos cuidar, ¿por qué? Porque luego hay que subir leña, luego hay que coger el pico, luego hay que hacer no sé qué y no sé cuántos. Y si tienes el cuerpo baldao, pues te cuesta todo el triple. ¿Pero qué ocurre? Pues que si yo llego aquí directamente y me pongo aquí mis pechugas de pollo, pues esto se convierte en un popurrí de pollo. Hay que hacerle una cura. ¿Cómo se la vamos a hacer? Nos lo explicó el otro día un amigo mío y es muy sencillo, en verdad. Primero le vamos a echar agua y vamos a dejar que hierva bien para que se limpie. Hay gente que la limpia con jabón o no sé qué, pero yo no le voy a meter jabón. Le voy a hacer caso a mi amigo, lo voy a hacer solo con agua hirviendo. Y después, con aceite, hay que hacer un procedimiento que os explicaré para que no se pegue la carne. Dicen que, por ejemplo, si fueran verduras, guisos, tomate, etcétera, no se pegaría. El mayor problema es la carne. ¿Por qué? Yo no lo sabía, pero he visto en un vídeo, lo explica un chavalillo muy majo, lo explica muy bien, dice que esto es poroso. Si cogiéramos un microscopio nos daríamos cuenta de que tiene poros, como por ejemplo podría ser este colador que está un poco roído, cosas de los años, es poroso. Con el calor estos poros se expanden, se dilatan. Y cuando tú pones la carne, se incrusta un poco en estos poros y esto que se ha dilatado con el calor en contacto con la carne que está fría se contrae y entonces de alguna manera como que atrapa la chichi y la chichi se pega y la chichi se desmorona y no comes nada. Por eso es importante lo de la cura, que es muy sencillo, se hace con aceite. Simplemente lo que vamos a hacer es calentar la sartén a todo meter, como si fueras un volcán. Cuando esté a tope le echamos aceite. Dicen que se suele usar aceite de maíz o de girasol. La verdad que no tenemos, porque solo usamos aceite de oliva. Entonces voy a usar pues el aceite de oliva que solemos usar para hacer las tortillas y todo eso, que tiene ya un uso. Voy a utilizar ese. Se echa el aceite y cuando el aceite empiece a humear quiere decir que está en su punto máximo. En ese momento se apaga el fuego y entonces ya dándole vueltas ligeramente le vamos a dejar enfriar. Y cuando esté frío se retira el sobrante, se limpia con un papelito y no se le hace nada más. Y esa capa que se queda ahí más o menos de aceite en la sartén va a evitar que se pegue. ¿Qué ocurre? Que esto no es para siempre de los siempre, luego tiene que tener un mantenimiento. Y dicho esto, vamos a darle caña a la sartén. Sappy from all the love that you show me. Feel what you feel, but it's how you deal with your feelings. Supuestamente ya está lista para poder cocinar. La he dejado enfriar bien y cuando ya estaba frío he quitado el aceite sobrante y el resto se limpia con un papel y se deja así, porque esta capa de aceite que le ha quedado va a ser la que evite que se pegue la carne. Haré una tortilla de las mías especial y vamos a probar a ver si se pega o no se pega. Soñadores, tengo aquí a esta preciosidad custodiando mis plantitas.
Estos son espinacas que había pensado plantarlas ya en la huerta, pero me dice Erika que están demasiado pequeñas, que me espere un poco. Les vamos a dar un poco de chanje. Aquí había otra, pero esta murió. Y ayer que fuimos a comprar, aprovechamos para coger unos plantoncitos de lechugas. Bueno, ¿qué? ¿Vamos ya a la huerta entonces o qué? Esperando llevo toda la tarde. Vaga, que eres una vaga. Vamos a plantar 10 lechuguitas más. Aprovechando además que está el cielo súper guapo, porque están ahí entre nubes y sol, pues pongo un timelapse, planto y de paso os deleitáis con las vistas maravillosas. Joy, 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 feeling so joyful. The joy I have from all of this inner peace. Feel what you feel, but it's how you deal. Feel what you feel, maybe you should be still with your feelings. Just keep it real with your feelings. Se acerca peligrosamente un depredador a mi apreciada huerta, con un cuchillo en la mano. Vamos a coger un poco de diente de león, ¿te parece? Para ensalada. Igual podíamos tomar un poco de llantén. Es que nos estamos poniendo malas, soñadores, ¿os podéis creer? Mirad las fresas. Es que no habéis visto. Tienes que acercarte a la huerta. ¿Les has enseñado las fresas a los soñadores? No. Venid, soñadores, a ver las fresas. Está saliendo más aquí, ¿eh? Mira. Sí. Y esta todavía le falta. Y la primera fresa que salió se la comieron las babosas zorras. ¿Qué lechuga cojo? A ver. Porque nos ha dicho una vecina del pueblo que ya podemos empezar a plantar las coles. Entonces yo le había dicho a Ana de que intentemos liberar esa zona y así plantamos las coles ahí. Empezamos Sí. a plantar las coles ahí mientras estas van A desarrollando. ver, esta está muy hermosa. Sí, quítale esa primero. No están súper mega pletóricas, las lechugas. ¿Sabéis qué pasa? Que falta temperatura. Que aunque hemos tenido pues una semana de, bueno, un par de semanas de temperatura alta, aún así no ha hecho mucha temperatura. Entonces le falta calor. Te falta. Pues voy a coger alguna hoja más de diente de león por ahí y vamos a hacer una ensaladita Rica, rica. rica. También voy a coger un poco de llantén, porque esto es muy bueno para el catarro, el sistema pulmonar. Y para que se te atragante la ensalada, porque está No, un la- poco duro, pero bueno. La voy a picar bien, ¿vale? Picadita, en cachitos pequeños, para que no se note. Bueno, Y no vale. le voy a echar mucho. Vale. ¿No teníamos jarabe de llantén por ahí? No, Habrá que hacer, ¿eh? haremos. ¿Será Y lo diente de león? enseñaremos. Yo creo que sí que es diente de león. ¿Y si no esta es no, diente? esta no es diente de león. Si no es diente de león, pues mientras no sea tóxico. Y esta es caléndula. No, esa tiene otro nombre que no me acuerdo y es medicinal. Pensemos. Luego la buscamos y os decimos No, cómo se llama. Porque no es lo mismo preguntárselo a Google que hacerlo tú. Pues dale al cerebro, porque yo no me Es acuerdo. que se nos bloquea entonces el Estamos desarrollo perdiendo de... facultades. Prepara la comida, que tengo hambre. Yo quiero melón. Rosie, stomp your feet, Rosie, stomp your feet. Rosie, stomp your feet, feet, feet. Rosie, stomp your feet, Rosie, stomp your feet. Rosie, stomp your feet. ¡Joder! Y aquí tenemos a Ericus Cantorus preparando el desayuno. Voy a estrenar la sartén. Sí, vamos a comprobar si se pegan o no se pegan los huevos. Dando la vuelta a la panceta ¿Qué pasará? en la sartén del teflón. Tóxico, señores, tóxico. Ya la iremos cambiando, cariño. Poco a poco. Le he puesto muy caliente. Esto está, ¿ves cómo está dorado por ahí, por ese lado? Sí. Está un poco dorado. Habría que abrir esta ventana porque, claro, el extractor de la caravana es este, señores. Este es el extractor. Así está el Maravillosa. cristal. A mí esta cocina me encanta. ¿Qué pasa con el aceite? Que está demasiado. Vamos a ver qué sucede. Tienes que dejar que se pegue, no intentar darle la vuelta de golpe, ¿vale? Vale. Y eso está como mega pegado. No, pero tienes que dejarlo y confiar en la vida. Yo confío en la vida. Y necesitamos comprar Tengo que darle la vuelta a la panceta. una de estas que sea más plana. Hay que comprobar esos huevos, están un poco pegados. Hay que dejarlos. No,
No tocar. Si los intentas quitar antes de tiempo, se quedan ahí para siempre. Escucha, ¿no te parece que está como muy pegado? Como que no se va a soltar. Sí. A ver, déjame a mí. Fracaso total. ¿Por qué has calentado tanto la sartén? No sé, me estoy intoxicando, tiene mucho humo. Caca gigante. Yo creo que no hacía falta calentarla tanto. Claro, dice que se tiene que despegar solo, pero... ¿Hay platos aquí? Sí. Apaga la panceta. ¡Corre! Voy, por favor. Se supone que tenías el plato preparado. ¡Mira Estaba qué apagando mierda, todo. qué truño! Tengo que soltar la cámara y además me estoy intoxicando, ¿tú no? Vaya desastre. Vaya desastre, cuando nos salga bien os lo enseñaremos. He conseguido sacar dos bastante bien, uno se me ha roto un poco. El truco está en dejar que se pegue y luego con cuidado despegarlo. Tenemos que comprar una espátula del otro tipo. Y mire qué rabia le da. No, no me da rabia. ¡Qué rico! Venga, amor. Ayer hizo tan malo que Powi no cargó apenas y estamos hoy aquí apurándole aquí al sol. Tiene un 10%, pero está enchufado. Mirar qué sistema hemos tenido que montar. Por aquí va el cable. Tiqui, 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 tiqui. Aquí tenemos el primer empalme a un ladrón. Le hemos pasado por debajo de la cama, que si no me llegaba. Segundo empalme. ¿Y todo para qué? Para eso. Es que somos ricas, señores. Con esto tenemos un café de grano ahí dentro de 30 euros el kilo. Que tampoco es que sea eso muy esto, pero el café en sí mismo está muy bueno. Y es que nos sale como muchísimo más barato que en el bar. Y podemos tomar muchísimo café. Estoy maravillada. Gracias. Gracias, mamá, por el regalo. Ya estamos con la barriguita llena, hemos tomado cafecito y ya estamos preparadas. Hemos desayunado intento de Lo huevos bien- fritos con panceta. Lo bien que te han salido a ti. Ah, paciencia hay que tener. Tengo que hacerle otra vez la cura. Creo que el fallo me parece que fue, os lo voy a explicar muy rápido. Hay que usar un aceite que no sea de oliva porque el punto de calor lo tienen más alto, entonces te permite que se caliente más la sartén. El truco aquí Sí, es puede calentarla al máximo para que dilate todo lo que se pueda y penetre bien el aceite. Y dicho esto, lo volveré a hacer y haré una tortilla y veréis el resultado. Nos vamos a poner a picar. Así, de seguido. Venga, señora, deje Bueno, usted de cascar que la gente... lo que llovió quiere ver- bastante el otro día y ayer en realidad estuvo súper nublado, no salió casi el sol, entonces no sé cuánto se habrá secado. Veremos, yo creo que podremos trabajar. Sí, Vamos sí, a ver. seguro que sí. Y si no, no nos queda mucho remedio porque el viernes viene agua otra vez. Entre hoy y mañana nos gustaría llegar hasta ahí y quitar también el cacharro Sí, del agua. tenemos que el quitar depósito. el cacharro. ¿Dónde está? Es que estoy como al revés. Eso. Venga, vamos. Voy a llevarme yo el carretillo que tengo a mi pobrecita Ana machacá. Tengo la espalda mejor que cuando tenía 30 años. Sí, pero el bracito ese un poco pocho, ¿no? El brazo sí. Y es que no te das cuenta, ahí hay huevos. ¡Hala! ¡Wow! ¿Llegas a enseñarlo? Le hemos matado el nido a alguien. Vale. Que nada, el brazo se me resiente un poco porque como está mojado, la verdad que pesa. Entonces, si de vez en cuando se lleva ella uno,
pues mi brazo descansa, pero voy muy bien. ¿La espalda? ¿Qué es eso del dolor de espalda? Pues es que estaba clarísimo, ese trabajo te estaba rompiendo la espalda. A ver, al final es un trabajo duro y llega un momento que los cuerpos se resienten, sobre todo cuando no has hecho el trabajo como hay que hacerlo. Yo no he tenido ningún miramiento ni cuidado nunca de no hacerme daño. Está un poco más húmedo y nos está costando algo más. Queríamos ponernos porque en verdad tenemos hoy y mañana y luego ya pasado mañana empieza otra vez a llover y si no lo hacemos entre hoy y mañana pues ya no nos da tiempo. Nuestra intención es hacer la primera capa hoy, queremos subir este murito hacia arriba y luego el terreno de esa parte de ahí arriba superficial meterlo dentro. Es decir, este terreno es muy arcilloso, pero la capa superficial del terreno tiene muchísima materia orgánica, de la hierba, de las cacas de las vacas, porque aquí han estado paciendo toda la vida. Ese terreno que está ahí arriba, es el original desde hace la de San Quintín, o sea, desde siempre. Tiene una capa de 10 centímetros de un montón de materia orgánica y un montón de minerales y de vida, y eso lo queremos meter dentro del bancal. Claro, imaginaros llenar un bancal así de tierra de fuera. Vamos a aprovechar lo que tenemos aquí y luego ya iremos añadiendo estiércol y así. Dios mío, las calabazas, chaval. Se me queda a medio camino la obrera. ¿Qué? Que va a haber que echar aquí algo más de veneno, ¿eh? Porque Se los comen. los caracoles... Claro, con que le den un mordisquito se va el calabacín ya Mira, hasta luego. por allí Sí. ya la han mordido aquel también. Y se pocha. ¿Habéis visto estas vainas? Hostia, pues ya ha crecido. Nada, en breve estamos cogiendo, ¿eh? Sí, ¡Qué guay! qué maravilla. ¡Mira, han llegado arriba! ¿Y ahora qué? Es la más rápida. ¡Correr! Puedes ir por allí si quieres. ¿Se va a montar un vergel aquí? Maravilloso. Nos encanta los vergeles llenos de bichos Yo estoy y contenta. hojas. Puede ser que esos tomates estén amarilleando, cogiendo un tono ya no tan verde y un poquito más amarillo. Va perdiendo el verdor y se va poniendo más amarillito. ¡Tomatito! ¡Ole! ¡Qué ganas! La albahaca no está feliz ahí, pero bueno. Pues ¿cómo va a estar? Le has dicho, tú eres la guardiana de los tomates. Ahí te quedas. Ahí están sobreviviendo en la arcilla. La fuerza que tienen que tener, ¿eh? Mira, chaval. Sí, sí. Ay, Le has hecho pupa. Lo siento. No, pero cuando le haces pupa se divide en dos y salen dos lombricitas. Eso no sé si es verdad o no, pero a mí me consuela pensarlo. Mira qué estilo tiene. Pero un estilazo. Ya, y cómo agarraba el carretillo y cómo la agarra. Hay niveles, bro. Hay niveles. Mirad la que estamos aquí. Preparando. Ahora lo tiro. Hasta luego. Parece un queso de esos. Podría haber ido hasta abajo. Nos habían dicho de que por qué no lo hacemos con el carretillo en zigzag subir la leña. Se está todo el terreno lleno de agujeros. De las patas de las vacas que pacen este prau pesan 1000 y pico kilos. Entonces coge de repente una vaca, pisa y te hace un agujero de 10 centímetros. Y luego que carretillo, que no es tan sencillo subir un carretillo con peso por cuesta, ¿eh? No. Venga, vamos a tomar café. Tenemos que bajar el contenedor porque estamos llegando ya a su altura. La intención es meterle caña, son las 11:10. Queremos por lo menos apurar hasta las 12 y algo que empezará a pegar ya el palomo. Lo vamos a bajar como podamos, rodando como un dadito, por aquí, por aquí, por aquí, y lo colocaremos por aquí. Y luego os quería enseñar una cosa, soñadores, fijaros. Ha sobrevivido. Yo ya no tenía muchas esperanzas de que la lobularia tirara para adelante, pero parece que al final ha cogido fuerza. ¿Sabes que hay que trasplantarlo otra vez, no? ¿Por qué? No lo puedo decir. Pues si no lo puedes decir, no digas. Pues es que la sorpresa esa, para que pueda ser ejecutada hay que quitarla. Las lobularias y las calentus, y los palés, y las cejas, y todo, hay que quitarlo todo. ¡Fuera! Qué desastre. Yo no sé si van a sobrevivir a un trasplante más, ¿eh? Tú mueves una piedra y hay un hormiguero. Ay, madre Pues lo mía. siento mucho, no Y aquí quería. está el bebedero de mis niñas. Seguro que muevo esta piedra. Mira qué bonita. Voy a llevar con las piedras planas. Oye, señora.
Genial. Buah, chaval. Bueno. Venga, esos cuádriceps, cómo han levantado ese peso. Ya va. Mirad qué piernas tiene. Mi amorcito, pobre Luisa, se ha ido corriendo. Me da un susto. Venga. Queridos soñadores, os vamos a abandonar ya. Nos vamos a ir a tirarnos a la Bartola. Bueno, a la Bartola tampoco exactamente, No. porque te tienes que duchar y hay que hacer la comida. Y luego ya a la Bartola. Entra otra parada ahí, ¿no? Yes. Vale, ya la llevo yo si quieres, Jaime. Vale. ¿Qué tal tu brazo? Muy bien. Es el mío el que está un poco peor, soñadores, por eso yo estoy haciendo esto y ella está tirando de la pala. Me han dicho por ahí que soy muy mala. Ni caso. Gente que habla así tan a la ligera no saben lo que es el Nos campo. metemos unas curradas. Y aparte que nosotras nos cuidamos mucho la una a la otra. Sí. Entonces el día que ella está mal, pues yo tiro más. Y el día que yo estoy mal, pues ella tira más. Y así. Y cada una pues también tiene sus cosas que se le dan mejor. Entonces la gente habla por hablar. No todos. Son muy pocos en verdad. Yo me lo llevo. Esa palada y ya. Ya me la llevo yo, mi amor. No, grábame, filmmaker. ¿Cómo me llevo el carretillo? Mételo un poco más. Mirad qué técnica. Y ahora cojo ya paca. Pichirroni. Se ha roto un poco. Porque hemos bajado mucho. Ahora nuestra idea, creo que ya lo he explicado, ¿no? Es que eso será en el próximo vídeo. Comer 1 metro más, algo menos de 1 metro, un cacho más. Habrá que quitar la hierba que tenemos aquí, toda la primera capa superficial que hay, los primeros 10 centímetros, echarlos aquí dentro. Mirad, esto que os enseñamos el otro día es con suelda. Con suelda, lo siento, pero tienes que salir en otro lado. He vuelto a romper otro hormiguero, pobrecitas. Comeremos un poco más y lo siguiente ya será hacer el muro. Pero eso de hacer el muro no lo vais a ver hoy. Eso es para el próximo vídeo, soñadores, que ya hemos trabajado bastante. Ahora se acabó. Adiós. Déjales ahí que mediten. Hasta la semana que viene, soñadores. Nos vemos la semana que viene aquí. Éramos una vez. ¡Hala!